Génesis capítulo 21. Vamos a estar leyendo los primeros 7 versículos. Amén. Dice así la palabra del Señor. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. Esta parte del libro de Génesis, que tiene que ver, como ya sabemos, con las generaciones de Taré, si no lo hemos entendido así hasta ahora, es de suma importancia. Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, ha registrado todos estos eventos que hemos estado estudiando en la vida de Abraham, porque son fundamentales en el desarrollo de la narrativa bíblica. En la eternidad Dios juró salvar a un pueblo, y cuando el primer hombre cayó, sumergiendo así a toda su descendencia bajo la maldición de la ley, Él puso en marcha, por medio de un pacto, ese plan que Él había diseñado en la eternidad para salvar a un pueblo. Pero ese pacto inició en el jardín del Edén por medio de una promesa. Y esa promesa es la que todo el Antiguo Testamento, y en nuestro caso el libro de Génesis, desarrolla. Porque en esencia, en el centro de esa promesa divina está un hijo. Un hijo que no solo vendría al mundo a deshacer todo el caos que el pecado había traído a la raza humana, sino que también vendría para destruir al principal agente de ese caos, a Satanás. Y lo que el libro de Génesis nos ha mostrado hasta ahora es que, a pesar de todos esos intentos de Satanás de evitar que esa promesa divina se cumpliera, el plan de Dios sigue en marcha. Caín mató a su hermano Abel, el creyente. Y cuando Satanás pensó que había logrado su cometido, Dios trajo al mundo a Set, por medio de quien el nombre de Jehová permaneció siendo invocado por los hombres. Cuando toda la humanidad había apostatado de Dios y la maldad de los hombres había consumido la tierra y parecía que la promesa de Dios iba a pagar, el Señor derramó su gracia sobre un hombre, Noé. Y por medio de él no solo preservó a la humanidad de su juicio, sino que mantuvo viva esa misma promesa. Cuando la humanidad se unió como un solo hombre en Babel para rebelarse contra su creador, Dios separó a la humanidad. Y de la humanidad separó a Sem. De Sem separó a Arfaxad. De Arfaxad separó a Sala. De Sala separó a Eber. De Eber separó a Peleg. De Peleg separó a Reú. De Reú separó a Serug. De Serug a Nacor. De Nacor separó a Taré. Y de Taré separó a Abraham. Y de nuevo la pregunta es, ¿con qué propósito? Bueno, lo que el libro de Génesis nos quiere dar a entender es que Dios hizo esto con el propósito de mantener viva su promesa de un hijo. Ese hijo que vendría a traer salvación a ese pueblo escogido por Él en la eternidad. Entonces Génesis es importante porque registra no solo la soberanía de Dios controlando la historia humana para cumplir su promesa, sino también porque registra la fidelidad de Dios a su palabra. Él juró salvar a un pueblo para su gloria desde la eternidad. Y esa promesa se cumpliría en ese hijo.
Y esto es lo que también hace del libro de Génesis algo tan importante para nosotros los creyentes el día de hoy. La Biblia le llama a Abraham el padre de la fe. Y una de las razones de esta designación es que Abraham sirve como el modelo de los creyentes. En todos los tratos de Dios con el patriarca que hemos estudiado hasta este momento en el libro de Génesis, Dios ha estado trabajando en su vida. Abraham debía ser madurado en la fe. Él era un bebé en la fe a sus 75 años. Pero ese bebé debía ser madurado en la fe. Él debía ser fortalecido, como lo enseña la epístola a los hebreos, en cuanto a su certeza y convicción de la palabra de Dios. Y a lo largo de su vida de fe, esto es lo que Dios ha estado haciendo. Y lo ha hecho mostrándole no solo que su promesa de la tierra se iba a cumplir, sino que sobre todas las cosas, la promesa del Hijo se cumpliría también. Y esto lo hizo el Señor por medio de todas esas pruebas que Él trajo a la vida de Abraham. Dios estaba, como dijo Hughes, un comentarista, limando esos bordes ásperos de la fe de Abraham, puliendo en un sentido esa fe del patriarca. Y en muchas ocasiones, como hemos visto hasta ahora, Abraham falló. Cuando la tierra fue puesta en peligro, Abraham recurrió a su propia sabiduría. Cuando su vida peligraba, recurrió a la mentira. Cuando su esperanza de tener un hijo se perdió, recurrió a sus propias fuerzas, queriendo traer a ese hijo al mundo. Y esto lo hizo no solo una vez, sino que, como vimos cuando Abraham llegó a Gerar, al reino de Abimelech, esto lo hizo Abraham en repetidas ocasiones. Pero a pesar de sus fracasos, en esa fe, Dios permanecía fiel a Abraham. Y eso es lo que Dios le había mostrado a Abraham en cada una de aquellas ocasiones en las cuales él había fallado. Y lo mismo, mis hermanos, hace el Señor con cada uno de nosotros. Cada circunstancia difícil que Él trae a nuestras vidas tiene el propósito de pulirnos, de pulir nuestra fe, de fortalecernos espiritualmente. Y lo hace mostrándonos su fidelidad a pesar de nuestras repetidas ocasiones de incredulidad. Y Génesis capítulo 21 no va a ser diferente en la vida de Abraham. Dios va a continuar trabajando en su vida hasta hacerlo el hombre de fe de Génesis capítulo 22. Pero para poder llegar a ser ese hombre, Abraham debe volver a ser confrontado con la fidelidad de Dios a su palabra y otras pruebas a su fe. Y eso es lo que vamos a estar viendo en este capítulo 21. Pero el día de hoy nos vamos a enfocar en estos primeros 7 versículos. Y lo que vamos a estar haciendo es, en primer lugar, ver esa historia del nacimiento de Isaac. Y en segundo lugar, ver el verdadero punto de la historia del nacimiento de Isaac. Entonces, en primer lugar, veremos el nacimiento de Isaac, qué fue lo que pasó. Y después veremos el verdadero punto de ese nacimiento de este hijo de Abraham. Veamos entonces la historia del nacimiento de Isaac. 25 años antes, Dios le había prometido a Abraham una descendencia. 11 años después de aquella primera visita de Dios a Abraham, el Señor lo vuelve a visitar para recordarle que no sería aquel damaseno Eliezer quien le iba a heredar a él, sino, como le dijo en Génesis 15:4, un hijo tuyo será el que te heredará. 13 años después, el Señor vuelve a Abraham y le confirma su promesa. Y en aquel momento no solo le confirma su promesa de un hijo, sino que le confirma que sería un varón y que se llamaría Isaac. Esto es risa. Un tiempo después de todas aquellas visitas, el Señor vuelve a venir a Abraham con 2 de sus ángeles. Y le confirma que ese hijo prometido nacería exactamente un año después
cuando Abraham tuviera 100 años. Y lo que leemos en Génesis capítulo 18 es que cuando Sara escucha esa promesa, a diferencia de la risa de gozo que tuvo Abraham en Génesis capítulo 17, cuando Dios confirmó su pacto con él, ella se rió en incredulidad. Y Dios le dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Por qué te ríes? Al tiempo señalado, le dice el Señor, volveré a ti y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Bueno, a pesar de que esa promesa había sido puesta en peligro por la incredulidad de Abraham, Dios lo cuida a él y a Sara, interviniendo para que Abimelech no la tocara. Abraham se queda entonces morando en Gerar. Y leemos en el versículo 1 aquí en el capítulo 21 que Jehová entonces llega y visita ahora no a Abraham, sino a Sara. Y lo que los primeros 2 versículos del capítulo 21 quieren enfatizar es la fidelidad de Dios a su promesa. Noten cómo lo registra Moisés. Visitó Jehová a Sara como había dicho. E hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez en el tiempo que Dios le había dicho. Lo primero que hace Moisés aquí es mostrarnos la fidelidad de Dios a su palabra. Este es el énfasis que Moisés quiere, inspirado por el Espíritu Santo, mostrarnos a nosotros. Él le había prometido a Abraham y a Sara un hijo, un varón llamado Isaac. Y prometió dárselos cuando Abraham tuviera no 75 años, ni 86, ni 99, sino 100 años. Y se lo prometió a Sara no cuando ella tuviera 65, estando en Ur, cuando tuviera 76 años. O cuando tuviera 89, no, ella tendría el hijo cuando ella tuviera 90 años. O como dice Moisés en el versículo 2, en su vejez. Isaac vino a la vida de Abraham y Sara no cuando ellos lo quisieron. No de acuerdo a nuestra sabiduría. Si hubiera sido yo le doy el hijo cuando tiene 75 años. Es más fuerte. Puede pelear, defender a su familia con más facilidad. Pero yo no soy Dios. Dios es Dios. Abraham necesitaba crecer en su fe, aprender y conocer mejor a su Dios antes de tener ese hijo prometido. Entonces, Isaac vino a la vida de Abraham no cuando ellos lo quisieron, sino como dice Moisés, como había dicho Jehová, como lo había hablado en el tiempo que Dios le había dicho. Mis hermanos, Abraham debía entender que Dios es fiel a su palabra. Él debía entender que la historia humana le pertenece al Señor. Él debía entender que son sus propósitos los que Él está llevando a cabo en la tierra, no los nuestros. Es Dios obrando en su providencia para hacer su voluntad en el cielo y en la tierra. Abraham debía entender que las promesas de Dios se iban a cumplir según su palabra y a su tiempo. Y eso es lo que hace de toda esta historia de Abraham y Sara e Isaac la mejor historia. Cuando nosotros le pedimos algo a Dios y Dios nos lo da, o no nos lo da, o nos lo da cuando nosotros no lo estábamos pidiendo, eso es lo mejor. Eso es lo mejor. Dios sabe. Dios sabe cuándo nos debe dar las cosas, en qué tiempo, a qué hora, cómo nos las debe dar, o si debe retenerlas y no dárnoslas. Porque Él es Dios.
Pero en segundo lugar, Moisés quiere que veamos la respuesta de la fe de Abraham y de Sara. Dios había trabajado con la incredulidad de ambos. Él les había enseñado, como vimos, que no había ninguna cosa difícil para el Señor. Él había cerrado la matriz de todas las mujeres de Abimelech por causa de él haber tomado a Sara. Pero él también había abierto cada una de esas matrices y todas las mujeres de Abimelech tuvieron hijos. Verdaderamente no había nada difícil para el Señor. Él podía entonces abrir la matriz estéril de Sara también. Y eso fue lo que hizo. A sus 90 años, Sara no solo había quedado embarazada, porque aquí no se nos cuenta nada más que Sara quedó embarazada y ya, esa es la historia, el fin de la historia, no. La promesa de Dios no era darle un embarazo a Sara, era que ella concibiera un hijo, que tuviera y diera a luz un hijo. Entonces, a sus 90 años, Sara no solo queda embarazada, sino que dio a luz a un hijo varón. ¿Y cuál fue la respuesta de Abraham a esa manifestación de la fidelidad de Dios a su palabra? La fe. La fe, mis hermanos, no es algo abstracto. La fe no es algo que no se pueda ver. La fe verdadera se hace visible en la obediencia. Como dijo Santiago, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Y concluye diciendo, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Alguien puede decir tener fe? Abraham pudo haber dicho, yo creo en el Señor, y vivir una vida de desobediencia negando la misma fe que estaba diciendo tener. Pero lo que Moisés quiere que nosotros veamos es que la fe de Abraham no era una fe muerta. Su fe respondió a Dios. Su fe se hizo visible en la obra de su obediencia. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, en primer lugar, por el nombre que él le pone a su hijo varón. Abraham vio a su hijo, lo abrazó en sus brazos y él no dijo, bueno, ahora que has nacido te voy a llamar Taré, en honor a mi padre, en honor al padre de Sara, que era mi media hermana. Él tampoco tomó a ese niño en sus brazos y dijo, bueno, ahora te voy a llamar Moab, el hijo de tu padre. No. ¿Qué dice Moisés que hizo Abraham? Versículo 3. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. ¿Por qué le puso a Abraham ese nombre? Bueno, porque fue el nombre que Dios le había dicho a Abraham que debía ponerle en Génesis capítulo 17, 13 años antes. Lo que Abraham está haciendo aquí es respondiendo con fe a la fidelidad de Dios a su palabra, a la fidelidad de Dios para con él. Abraham medita en lo bueno que ha sido Dios para con él y lo único que puede hacer es ahora responder con fe y en obediencia al Señor. Dios me prometió un hijo de Sara, mi esposa. Él me dijo que se llamaría Isaac. Le pondré por nombre Isaac. Punto. Pero Moisés quiere que veamos que la fe de Abraham también se hizo visible de otra manera. Versículo 4. Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días. ¿Qué dice? Como Dios le había mandado. En Génesis capítulo 17, Dios no solo le había dado el nombre del hijo que le daría a Abraham, Él también le había dado una señal del pacto que él había hecho con él. Una señal que debía cumplirse bajo la amenaza de ser excomunicado del pueblo de Dios si no se cumplía. Y esa señal, como vimos ya en Génesis 17, era la circuncisión.
Dios le dijo a Abraham: circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. Isaac, mis hermanos, fue el primer varón de la casa de Abraham que fue circuncidado a los 8 días de nacido. Abraham se circuncidó a sus 99 años. Ismael fue circuncidado por su padre Abraham a sus 13 años de edad. Y todo el resto de los varones en la casa de Abraham fueron probablemente circuncidados en su edad adulta. El primer varón de la casa de Abraham que fue circuncidado como Dios lo había ordenado a los 8 días de vida fue Isaac. Y esto lo hizo Abraham, ¿por qué? Porque él había entendido que esto era lo que Dios le había mandado. En obediencia, respondiendo en fe, meditando en lo bueno que hasta ahora ha sido el Señor, Abraham lo único que puede hacer es obedecer. De nuevo, Abraham ahora está aquí respondiendo a la palabra de Dios, no en incredulidad como había hecho en otras ocasiones, sino con fe. Pero Moisés también es claro que Sara respondió de la misma manera. Versículos 6 y 7. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. A diferencia, como les dije, de cómo ella había respondido en el pasado, riéndose en incredulidad a la palabra de Dios. Ahora más bien, viendo esa fidelidad de Dios a su palabra, que Él le había prometido un hijo dentro de un año y ahora lo estaba trayendo a luz, experimentando en su mismo cuerpo el poder todopoderoso del Señor, responde con fe. Esto es lo que el autor de los Hebreos nos deja muy claro en el capítulo 11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Sara ahora entonces se ríe de gozo, no en incredulidad. ¿Quién hubiera pensado que yo daría de mamar a hijos a mis 90 años? Y se rió. Su gozo era tal en aquel día que la respuesta de su fe fue una risa. Mis hermanos, Dios es fiel a su palabra. Él no es hombre para mentir. Nuestro gran pecado más bien es no creer esta verdad. Todas nuestras ansiedades, nuestros tropiezos en nuestra vida de fe, nuestros dolores, son consecuencia de nuestra incredulidad a la palabra del Señor, como lo fue en las vidas de Abraham y Sara. Nosotros queremos controlar a Dios, queremos que Él haga lo que nosotros queremos, en el tiempo en el que nosotros queremos, de la manera en la que nosotros queremos, y no entendemos que el único a quien le pertenece todo el poder, la sabiduría y el conocimiento es a Jehová. Génesis 21 del 1 al 7 es el testimonio de que Dios, mis hermanos, es fiel. Fiel a Él mismo, a su palabra. Este es el testimonio de quien sabe qué es lo mejor para nosotros. Es la prueba de que los tiempos de nuestra vida le pertenecen a nuestro Dios. Y por lo tanto que nuestro deber como cristianos es sujetarnos a su voluntad revelada en su palabra, la cual nos ha dejado en las Escrituras. Ese es nuestro deber. Y de estar dejando de vivir nuestras vidas siguiendo nuestra propia sabiduría.
Es que le oré a Dios ayer y no me ha respondido, voy a hacer esto. Para nosotros es suficiente. 5 minutos de oración. Y al otro día no me ha respondido el Señor. Pero mis hermanos, el nacimiento de Isaac no es el punto de estos versículos. Es decir, la historia del nacimiento de Isaac, Abraham y Sara va mucho más allá del nacimiento de Isaac. Va mucho más allá de este nacimiento sobrenatural. Y nos apunta a un nacimiento sobrenatural mucho más maravilloso. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y este es el segundo punto del sermón. Y quiero mostrarles aquí 7 cosas en las cuales el nacimiento de Isaac nos apuntan al nacimiento del Señor Jesucristo. En primer lugar, así como el nacimiento de Isaac fue una promesa de Dios a Abraham, asimismo el nacimiento del Señor Jesucristo fue una promesa de Dios a su pueblo. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿De quién estaba hablando el Señor cuando le dijo eso a la serpiente en el jardín del Edén después de la caída de Adán y Eva? Del Señor Jesucristo. La simiente prometida. Pero hay otros pasajes en el Antiguo Testamento que nos dan testimonio de esta promesa de Dios. Génesis 49:10. No será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Segunda de Samuel 7:12 y 13. Y cuando tus días, le dice Dios a David, sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Isaías 7:14. Por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Dios con nosotros. Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces, así como el nacimiento de Isaac fue una promesa de Dios para con Abraham, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo también fue una promesa de parte de Dios para su pueblo. En segundo lugar, así como hubo 25 años de espera para el cumplimiento de la promesa del nacimiento de Isaac, así también hubo un periodo de tiempo para el cumplimiento de la promesa de la venida del Señor Jesucristo, la simiente prometida. Y podríamos decir que por lo menos 6,000 años pasaron entre el tiempo en que el Señor le prometió la venida de la simiente prometida a Adán y a Eva hasta que vino. Pero hubo una espera, igual que lo hubo en el nacimiento de Isaac. En tercer lugar, cuando Sara escuchó la promesa del nacimiento de Isaac, ¿qué dijo ella? ¿Será cierto que he de dar a luz siendo vieja? ¿Qué le dijo el Señor? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Bueno, cuando el nacimiento de Jesús le fue anunciado por el ángel a María, ella dijo esto en Lucas 1:34. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. ¿Será que voy a tener un hijo siendo vieja? ¿Cómo voy a tener un hijo si no conozco varón? ¿Qué le dijo el ángel? El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. En otras palabras, María, Dios tiene el poder para darte un hijo aunque tú no conozcas varón. Así lo hizo con Sara. Cuando abrió su matriz estéril, le permitió concebir a Isaac. Cuarto, el nombre de Isaac tenía un significado para Abraham y Sara. Isaac significa, como dijimos, risa.
Y ese nombre le fue dado por Dios al niño porque sería el medio que Dios usaría para traer gozo a las vidas de estos dos ancianos. Bueno, de la misma manera Dios le puso nombre al Mesías. En Mateo capítulo 1 se nos dice que el ángel se le apareció a José y le dijo lo siguiente: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Entonces, Dios le puso nombre al hijo de Abraham y Sara, y también le puso nombre a su hijo, al Señor Jesucristo. Se llamaría Jesús. ¿Y por qué debía ponerle José así? Bueno, el ángel le dice: porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Así como Isaac tendría de nuevo ese nombre por el gozo que traería las vidas de Abraham y Sara, asimismo Jesús llevaría ese nombre porque él traería salvación al pueblo escogido por Dios en la eternidad. Quinto, así como el nacimiento de Isaac ocurrió como había dicho el Señor, como lo había hablado en el tiempo que Dios le había dicho, asimismo el nacimiento de Jesús, dijo Pablo a los Gálatas, ocurrió en el cumplimiento del tiempo. Sí, fueron más de 6,000 años. Más de 6,000 años después de haberle prometido esto a la serpiente en el jardín, pero ocurrió en el tiempo en el que Dios así lo había decretado. Ni un día más, ni un día menos, ni una hora más, ni una hora menos, ni un segundo más, ni un segundo menos. Jesús nació en el momento en el que Dios así lo había decretado. De la misma manera como ocurrió el nacimiento de Isaac. ¿Es que acaso Dios no sabía que Jesucristo debía venir al mundo? ¿Por qué tanto retraso? Por supuesto que Dios sabía que Jesús debía venir al mundo, fue su plan. Pero de nuevo, los tiempos no son nuestros tiempos, son los tiempos del Señor. Él sabía por qué Jesús debía nacer en el día en el que nació. Después de tantos siglos, de un mundo en caos. Pero Jesús nació en el momento preciso, en el momento perfecto. Porque fue el momento en el que Dios decidió traer al Señor. Sexto, el nacimiento de Isaac requirió un milagro de Dios. Un milagro es algo que ocurre sobre la naturaleza, es algo sobrenatural, por eso se llama así, sobrenatural. Una mujer estéril no puede tener hijos, ¿verdad? O sea, probablemente tenga un desorden hormonal que no le permita a ella ovular y entonces no puede tener hijos. O puede tener algún problema en sus órganos genitales y entonces haga imposible tener un hijo. Puede tener cualquier otra cosa, pero al ser estéril no puede tener hijos. Y era claro que Sara era estéril. 25 años de espera son la prueba de que Sara no podía tener hijos. Bueno, una mujer que no haya tenido relaciones sexuales con otro hombre tampoco puede quedar embarazada. Sin embargo, así como Sara tuvo un hijo siendo estéril, María quedó embarazada sin la mediación de un hombre. ¿Por qué? Por el poder sobrenatural de Dios. El poder de Dios para abrir la matriz de Sara nos apunta a nosotros al poder de Dios capaz de darle a una virgen un hijo. El hijo prometido. Y en séptimo lugar, así como el hijo de Sara trajo gozo a ella y a su marido, así mismo, mis hermanos, el nacimiento de Jesús trajo gozo a María. Cuando el ángel le dio aquellas noticias a María de su embarazo, ella dice estas palabras en Lucas capítulo 1. Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. De la misma manera que Sara se regocijó con el nacimiento de su hijo prometido, asimismo María se regocijó con el nacimiento de la simiente prometida.
María había entendido que el Salvador que Dios le había prometido a su pueblo desde el principio había sido engendrado en ella por el Espíritu Santo. Y se regocijó. El punto, mis hermanos, entonces, de toda esta narrativa en Génesis capítulo 21, no es enfocar nuestros ojos en Isaac, sino en Dios, que es fiel a su palabra, y en su Hijo Jesucristo, el mejor Isaac, a quien el Señor trajo para salvarnos a nosotros de nuestros pecados. Y para concluir, quiero llevarlos al Salmo 126. Salmo 126. Versículos 1 al 3. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Mis hermanos, Isaac no podría haber hecho esto. Él no hubiera podido hacer lo que se nos dice aquí que hizo esta persona divina. Traernos de nuestra cautividad en el pecado y llenar nuestro corazón de risa, nuestra lengua de alabanza, y glorificar a Dios meditando en las grandes cosas que Él ha hecho con nosotros. Todo el punto de Génesis capítulo 21, versículos 1 al 7, es el Señor Jesucristo, el mejor Isaac. Y de nuevo, ¿cuál entonces debe ser nuestra respuesta? Cuando meditamos en lo que Dios ha hecho por nosotros, cuando meditamos en las grandes cosas que Dios ha hecho por nosotros en su Hijo Jesucristo. ¿Qué hizo Abraham? ¿Qué hizo Sara? Obedecieron. La respuesta de todo creyente cuando medita en la fidelidad de Dios para con él y su pueblo es la obediencia. ¿Por qué es que desobedecemos nosotros tanto la palabra de Dios? Mis hermanos, por incredulidad, porque olvidamos cuán grandes cosas ha hecho el Señor por nosotros, porque olvidamos lo que requirió nuestra salvación, porque olvidamos el mayor tesoro que Dios le ha dado al mundo, su Hijo Jesucristo. Y esto es lo que Hebreos capítulo 11 nos enseña. ¿Cuál es la respuesta del creyente a lo que Dios ha hecho por nosotros? La fe. Una fe que responde a la palabra de Dios en obediencia. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué hizo Abel? Obedeció a Dios. Dios le había dicho a la humanidad cómo debían acercarse a él. ¿Y qué hizo Abel? Obedeció. Y sufrió la muerte, pero obedeció. Respondió con fe. ¿Qué hizo Enoc? Cuando entendió quién era su Dios. Bueno, caminar cerca de él, obedeciendo su palabra. ¿Qué hizo Noé? Cuando Dios le dijo, en medio de un desierto, construye un arca, porque traeré un diluvio. Y
pasa un año, pasan 2 años, pasan 10 años, 20 años, 30 años, 40 años, 50 años, y nada que viene la lluvia, ni un rocío. Y Noé sigue construyendo su arca. ¿Por qué? Porque Dios se lo había dicho. Y Dios no puede mentir. Dios me dijo, construye un arca porque voy a traer un diluvio y eso es lo que yo voy a hacer. No me voy a sostener en mi sabiduría, pero de 50, 80 años y nada que viene el diluvio. Voy a parar. Dios se equivocó. Se le olvidó. A los 100 años Dios trajo el diluvio y mató a toda la humanidad, excepto Noé y su familia. ¿Qué hizo Abraham? Obedeció. Sal de la tierra de Ur. Salió. Y sí, la fe de Abraham fue un sub y baja, como hemos dicho. Pero Abraham tenía fe. Como vemos aquí en Génesis capítulo 21, esa fe se hizo visible en su obediencia. Lo mismo Sara. Moisés. ¿Cuál es el registro de Hebreos 11 de Moisés? Su obediencia. Identificarse con el pueblo del Señor y sufrir los vituperios de Cristo, su Salvador. Preferir al pueblo de Dios que al mundo. ¿Por qué? Porque era lo que Dios le había dicho. Rahab. Ahí tenemos el testimonio de una mujer. Rahab, una ramera, que Dios la salva y le concede la fe. Y se nos dice en Hebreos 11 que ella no murió con los desobedientes. Todos los profetas que se nos narran ahí en Hebreos capítulo 11, ¿qué es la característica de su fe? Su obediencia. Esa es la evidencia de que ellos eran verdaderos creyentes. Y sí, a pesar del sufrimiento, hambre, frío, pero muchos sufrieron la muerte. Aserrados, dice Hebreos 11. Si usted no sabía, en la historia cuenta que el profeta Isaías fue tomado de sus manos y sus pies y una sierra le fue pasado por en medio de su cuerpo. ¿Por qué lo hizo así Isaías? Porque Dios le dijo, habla a mi pueblo. Y lo hizo. Y por eso sufrió. Pero él obedeció al Señor. ¿Cuál debe ser entonces nuestra respuesta, mis hermanos, al Evangelio? Bueno, hermanos, lo que no puede ser, lo menos que no puede ser es obediencia. Eso es lo mínimo que requiere Dios de nosotros al meditar en el Evangelio. Nuestra obediencia. Como individuos. En todos los aspectos de nuestra vida debemos obedecer la palabra de Dios. En todo. Como esposos, como esposas, como hijos, como estudiantes, como trabajadores, como personas que viven en un vecindario, en un país, como ciudadanos. Es la obediencia a Dios. Como iglesia también. Obediencia al Señor. No hacer las cosas aquí porque eso va a traer más personas. No, ¿qué es lo que Dios nos ha pedido a nosotros como iglesia para hacer? Y hacerlo. Como miembros de iglesia. ¿Qué pide el Señor de nosotros como miembros de una iglesia local? Que entendamos que somos parte de un cuerpo. Somos miembros de un cuerpo. Y por lo tanto nos debemos los unos a los otros. Eso es obedecer al Señor. ¿Ok?
Lo que Dios nos dice, mis hermanos, en su palabra siempre es lo mejor. Nuestro deber entonces es buscarle. Él es galardonador, dice, de los que le buscan. Busquemos su voluntad en su palabra, con sinceridad, con deseos para saber qué es lo que Dios quiere para mi vida, para esta situación que Él ha traído a mi vida hoy. ¿Cómo quiere Dios que piense yo de esto que ha venido a mi vida hoy? E ir al Señor en oración y no pararme de ahí hasta que el Señor me dé luz de su voluntad para obedecer. El Señor, mis hermanos, ha sido fiel. Su palabra es fiel y su palabra es el testimonio de la fidelidad de Dios a su palabra. Nuestro deber es pedirle perdón al Señor por dudar de su sabiduría. Usted que nos acompaña en esta mañana, el nacimiento de Isaac no solo nos apunta al nacimiento de Jesús, nos apunta también a otro nacimiento, el nuevo nacimiento. Un nacimiento que necesitamos todos los pecadores. Un nuevo nacimiento que significa, según las Escrituras, un cambio de corazón. ¿Por qué? Porque nuestro corazón por naturaleza es un corazón de piedra, duro, rebelde a la palabra de Dios, que quiere vivir su vida como Él quiere vivir, que quiere hablar como Él quiere hablar, que quiere pensar lo que quiere pensar, que quiere vestir como quiere vestir. Por eso la Biblia le llama al nuevo nacimiento un cambio de corazón. Y ese nuevo nacimiento, amigos y niños que están aquí con nosotros, hijos nuestros, ese nuevo nacimiento es una promesa de Dios también. Por medio de sus profetas, Él dijo que Él prometía traer a su pueblo a su reino, cambiar su corazón de piedra por un corazón de carne, darle a su Espíritu Santo a cada uno de su pueblo. Pero el nuevo nacimiento es algo que solo Dios puede hacer. Por medio del profeta Ezequiel, Dios le dijo múltiples ocasiones al pueblo de Israel: quita ese corazón, hazte un nuevo corazón. Y eso era imposible para Israel. El deseo de Dios no era engañar a los israelitas como diciéndoles: ustedes hagan esto, aunque yo sé que no lo pueden hacer. No, el deseo del Señor era: búsquenme a mí, el que puedo cambiar su corazón. Y ese es el llamado de Dios para cada uno de ustedes aquí. Es ir al Señor, que tiene todo el poder para cambiar el corazón del pecador, para dar vida a aquel que está muerto, para resucitar a aquel que está aún muerto en sus delitos y pecados. Busquen al Señor. Pídanle un nuevo corazón. Búsquenlo en su palabra, porque Él es galardonador de los que le buscan. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por lo que nos has recordado en esta mañana. El nacimiento de tu Hijo Jesucristo y toda su obra en favor de tu pueblo. Oh Señor, perdona nuestra incredulidad, perdona, Señor, nuestra falta de fe, perdona, Señor, cuando dudamos de tu palabra, Señor. Produce en nosotros el querer hacer por tu buena voluntad. Produce en nosotros esa fe fuerte que quiere obedecer tu palabra, Señor. Que te busquemos siempre. Y también, Señor, te pedimos por nuestros hijos. Te pedimos por todas las visitas que has traído en esta mañana. Nosotros no conocemos sus corazones. Tú sí. Salva para tu gloria. Dales ese nuevo nacimiento, Señor, que solamente tú puedes dar. Pedimos esto
En el nombre de Jesús. Amén.